Bendiciones con todos. Tema 8 de las verdades de la palabra de Dios. Seguimos hablando en el tema el fruto del Espíritu. Hoy vamos a hablar el fruto la paz. Esa paz que necesitamos para vivir la vida que agrada al Señor y de testimonio a los demás. Ya sabe, es importante que se suscriba para que le lleguen todos estos videos y usted pueda deleitarse en esta palabra de Dios y buscar obtener estos frutos que los regale el Espíritu Santo para transformar nuestro carácter. Vamos a leer en este tema, segunda a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 16, que dice lo siguiente: El mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. La tercera característica del Espíritu que aparece en la lista de Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23 es la paz. Pero, ¿qué entendemos nosotros por paz? De acuerdo con los diccionarios, la paz es la situación o estado en que no hay guerra ni lucha entre dos o más partes enfrentadas. En el Nuevo Testamento, la palabra griega donde se traduce paz es eirene y se usa en dos sentidos. En primer lugar, se usaba para denotar la serenidad que disfruta un país bajo el gobierno justo y benéfico de un buen emperador. Y por otro lado, también se aplicaba a un pueblo que sabía estar en gran armonía y serenidad. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea que se traduce en nuestro idioma como paz es shalom, y su significado en nuestro idioma denota no solo serenidad o ausencia de conflicto, sino que también encierra un verdadero deseo de completo bienestar físico, emocional y espiritual. Por esta razón, al decir shalom a una persona, era más que un saludo que presentaba de presentación o despedida. Es más, cuando un israelita decía shalom a una persona, estaba declarándole un auténtico deseo de salud, armonía, paz interior, calma y tranquilidad para aquellos o a quien estaba dirigido este saludo. También vemos cómo los sacerdotes fueron instruidos por Dios para declarar esta bendición especial en medio del pueblo. Números capítulo 6, versículos 22 al 27. Miren lo que dice. Esto es lo que se llama la oración sacerdotal. Este es el deseo de Dios para una persona obteniendo la paz. El Señor les ordenó a Moisés: diles a Aarón y a sus hijos que impartan la bendición a los israelitas con estas palabras: El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas para que yo los bendiga. Estos versículos son conocidos como la oración sacerdotal, la cual tenía como objetivo bendecir al israelita y traer la paz de Dios a su vida, a tal punto que cada vez que un israelita decía shalom, era más que simples palabras o un fetiche religioso. Era una verdadera súplica al Señor porque les concediese el bienestar y la tranquilidad que caracterizan a la paz de Dios. Por todo esto podemos ver que, de acuerdo con la Biblia, la palabra de Dios, la palabra paz es un estado de completa serenidad que proviene no de factores externos, sino de la comunión y la confianza que se establece a través de nuestro Señor Jesucristo. Por ello dijo en San Juan 14, 20, 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Si esto es así, el mensaje del Evangelio trae esta paz a través de ofrecernos el perdón de pecados a través de Cristo. Y una vez la tenemos,
podemos transmitirla a todo aquel que quiere recibir en su corazón este glorioso mensaje. Y por esto mismo Jesús dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 10, versículo 11 al 13, en cualquier pueblo o aldea donde entren, busquen a alguien que merezca recibirlos y quédense en su casa hasta que vayan de ese lugar. Al entrar, digan, paz a esta casa. Y si el hogar se lo merece, que la paz de ustedes reine en él. Y si no, que la paz se vaya con ustedes. Este bendito estado de serenidad y confianza es fruto del Espíritu Santo y, por tanto, una característica de todo creyente a tal punto que la mayoría de los autores de las cartas del Nuevo Testamento, con muy pocas excepciones, acostumbraban a saludar deseando gracia y paz a sus lectores. Por tanto, esta es una virtud muy importante que tenemos que estudiar a la luz de la palabra de Dios. Es importante comprender que la paz de Dios opera en la vida de los hombres en tres sentidos que son: la paz entre Dios y el hombre, la paz entre el hombre y sus semejantes y la paz consigo mismo. Veamos en qué consiste cada uno de ellos. Veamos primero la paz entre Dios y el hombre. Romanos capítulo 5, versículo 1 dicen: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una de las razones principales por las cuales el ser humano no encuentra la paz de su alma en las cosas de este mundo es por causa del pecado. John Bushan quizás lo supo plasmar en su gran obra El progreso del peregrino, una obra alegórica donde su protagonista principal, llamado Cristiano, vivía angustiado por una enorme carga que sostenía en sus hombros, la cual simbolizaba la carga del pecado, y no se liberó de ella hasta que en una colina encontró a su Salvador, Cristo, que le desató de sus cargas y éstas cayeron al suelo. Solamente en Cristo podemos encontrar el descanso para nuestras cargas, sean culpas, resentimientos, frustraciones y cualquier sentimiento producido en este mundo de maldad. Y por ello Jesús un día declaró una de las personas más maravillosas que podemos encontrar en la Biblia. Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En estos versículos Jesús le hablaba a personas que estaban tratando desesperadamente de encontrar a Dios y ser buenas, pero no lograban. Ya se hallaban sumidas en el agotamiento y la desesperación. Lamentablemente, hoy en día muchos buscan aliviar sus penas en los placeres que este mundo ofrece, pero su fin es amargo. Por ejemplo, algunos tratan de encontrar el alivio en el alcohol y drogas para escapar de su realidad, pero esto no les ayuda en nada. ¿De quién son los lamentos? ¿De quién los placeres? ¿De quién son los pleitos? ¿De quién son las quejas? ¿De quién son las heridas gratuitas? ¿De quién son los ojos morados? Del que no suelta la botella de vino ni deja de probar licores. Dice Proverbios capítulo 23, versículos 29 al 30. Otros podían querer encontrar la paz en las riquezas, pero la misma Biblia nos enseña que esto no será así. Dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Otros a lo mejor buscan la paz en las religiones, pero ni siquiera los judíos lograron alcanzarla. Lejos de eso, la ley y tradiciones
les imponían enormes cargas que los abatían más. Mateo 23:4 dice: atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Y Efesios capítulo 2, versículo 14 al 17 dice: porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por lo que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Qué maravillosa palabra, ¿no es cierto? Ahora, la paz entre el hombre y sus semejantes. Dice Romanos 14:19 así: por lo tanto, esforcémonos en promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. La paz que Cristo nos da no solo implica paz entre Dios y el hombre, sino también paz entre Él y sus semejantes. Esta paz está orientada a mantener la unidad del cuerpo de Cristo, es decir, la Iglesia. Esta paz entre hermanos descansa en que tenemos una fe común y debemos buscar vivir en armonía y no promover las divisiones entre la Iglesia. Dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 9 al 10, fiel es Dios, quien os ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Os suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos viváis en armonía y que no haya divisiones entre vosotros, sino que os mantengáis unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Todos debemos buscar la forma de evitar que se produzcan rupturas en la comunión entre los miembros de la familia y de la fe, y esto definitivamente requiere un esfuerzo que todos debemos realizar. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 3 dice: por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por promover la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. De allí que el apóstol Pablo exhorte a los creyentes a producir todas aquellas condiciones que contribuyan a este fin. Por eso en Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 4 dice lo siguiente: por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Sin embargo, es importante aclarar que esto no significa que se debe tolerar la indisciplina y a las personas que quieran causar daño dentro de la iglesia. El apóstol Pablo nos dice que debemos estar alertas para corregir con la sabiduría de Dios estas actitudes. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 14 dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Otro aspecto importante que debemos considerar es que la paz cristiana no puede ser obtenida a expensas de sacrificar la verdad y la justicia de Dios. El mismo Jesús les dijo de esta manera en Mateo capítulo 10, versículos 34 al 39. Ponga el asunto.
No crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz sino espada, porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. Y el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá. Y el que la pierda por causa de mí, la encontrará. Desafortunadamente, el mundo no encaja en los principios de la palabra de Dios y esto muchas veces acarrea persecuciones, crítica y problemas que provienen de los enemigos del Evangelio. Aparte de que la Iglesia está obligada a contender ardientemente por la fe a tal punto que no puede tolerar las herejías dentro de ella. Por eso Judas 3 dice: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos exhortándoles que contendan ardientemente por la fe que han sido una vez dada a los santos. Ahora, la contestación es en contra de las falsas doctrinas y no es en cuestiones de opiniones. Por ejemplo, las doctrinas que niegan la divinidad de alguna persona de la Trinidad, la salvación por fe o cualquier doctrina fundamental para la salvación es digna de ser defendida. Lamentablemente, a veces se pierde el tiempo discutiendo acerca de cuestiones como si se pierde o no la salvación, o cómo adorar a Dios, si debemos usar anillos de oro o no, algunas cuestiones triviales en cuanto al vestuario, etc. Los cristianos deben mostrarse siempre comprensivos y generosos unos a otros en asuntos de opinión y conciencia para no entrar en contiendas por discusiones pequeñas. El apóstol Pablo nos dice de la siguiente manera. Escuche bien en Romanos capítulo 14, versículos del 1 al 10. Pongan atención a esta lectura. Reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. A algunos su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. El que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas. Y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie o que caiga es asunto de su propio Señor, y se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Hay quienes consideran que un día tienen más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. El que le da importancia especial a cierto día, lo hace para el Señor. El que come de todo, come para el Señor, y lo demuestra dando gracias a Dios. Y el que no come para el Señor, se abstiene, y también da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Para esto mismo murió Cristo, y volvió a vivir, para ser Señor tanto de los que han muerto como de los que aún viven. Tú, entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú, por qué lo menosprecias? Todo tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Qué tremenda palabra, qué tremenda exhortación. Este pasaje tiene que ver con asuntos de práctica personal y privada, tal como el comer ciertos alimentos, guardar días especiales, etc. No se pueden aplicar estos versículos a prácticas que vayan en contra de las doctrinas fundamentales relacionadas con el señorío de Cristo y la salvación.
Aquellos que eran débiles en la fe habían confiado en Cristo. Algunos creyentes no aceptaban la enseñanza del apóstol Pablo acerca de ciertas prácticas, tales como el aceptar que toda comida era limpia si se recibía con acción de gracias. 1 Timoteo capítulo 4, versículo del 3 al 5 dice: esta gente prohíbe casarse y comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes y los que conocen la verdad los coman, dándoles gracia, pues todo lo que Dios ha creado es bueno y nada debe ser desechado si lo aceptamos dando gracias a Dios, porque la palabra de Dios y la oración lo hacen puro. Sin embargo, las fuentes en la fe pasaban por alto algunas prohibiciones que no fueron específicamente declaradas en las Escrituras. Su fe era suficientemente fuerte para no sentir una consecuencia culpable de ello. El apóstol Pablo exhorta a que el fuerte en la fe no menosprecie al débil y que el débil en la fe no juzgue al fuerte. Pero si insiste en una cosa, sea cual sea el camino que escoja, que cada cual esté convencido de lo que hace. Sus acciones deben estar inspiradas no en la convivencia, sino en la convicción. Sus acciones deben estar inspiradas no en la convivencia, sino en la convicción. Uno no debe hacer nada simplemente por lo que los otros hacen, ni porque está dominado por un sistema de tabúes más o menos supersticiosos, sino porque con la ayuda del Espíritu Santo ha llegado a la conclusión de que eso es lo que tiene que hacer. La siguiente historia puede ilustrar el hecho de no contender por cuestiones de opiniones o triviales. Dice: hace muchos años escuché que alguien contaba en tono de broma acerca de una iglesia que estaba muy unida y esforzándose en su trabajo para el Señor, hasta que en algún hermano con sueños de licenciado se le ocurrió preguntar: oigan, ¿y Adán tenía ombligo? Ya sabes, el ombligo es la marca de alguien. De algún día estuviste unido a tu madre en su vientre. Adán no estuvo en el vientre de nadie. Fue creado directamente por el Señor. De pronto en la iglesia hubo un gran silencio y caras de preocupación hasta que un hermano se acomodó su corbata, subió con mucha seguridad al púlpito y aseguró: hermanos, les ruego que no pongan en duda la palabra de Dios. Tenemos tal certeza de que Adán tenía ombligo. Para esto, alguien que había leído cuanto libro encontró sobre la época de la Reforma y deseoso de constituir una nueva revolución espiritual, gritó: ¡Ey! ¡Alto! Eso es blasfemia. Ya lo dijo Lutero: a menos que se me convenza por las Escrituras y por la razón misma, no puedo ni quiero retractarme. Adán no tenía ombligo. Vivieron así por 2 años sumamente duros hasta que finalmente se produjo lo inevitable: la gran división de los ombliguistas y los no ombliguistas. Al poco tiempo, los ombliguistas disfrutaron de lo que ellos llamaban la bendición de Dios por haber estado dispuestos de luchar por la verdad y haberse liberado de las aborrecibles herejes. Pero mientras estaban muy gustosos en una de sus reuniones, agradeciendo no ser como los otros rebeldes, a un hermano que recientemente había terminado un estudio extenso sobre si es bíblico el uso de zapatillas, se le ocurrió una gran pregunta. Escuchen en el nombre de la Santísima Verdad, por favor. ¿El ombligo de Adán era hacia afuera o hacia adentro? Aquel día inolvidable se produjo una gran batalla que desencadenó en una nueva división: los ombliguistas adentristas de los ombliguistas afueristas.
¿Qué le parece esta historia? Las locuras de las tendencias. Esta graciosa ilustración nos muestra lo tonto que es contender por tales cuestiones que resultan triviales al fundamento de la fe del cristiano y que lo único que producen son divisiones innecesarias. Ahora bien, esto no significa que el creyente maduro deba hacer todo lo que quiera, ya que en los asuntos de libertad personal no debe considerar sus propios deseos si su conducta puede hacer caer a su hermano. Romanos capítulo 14, versículo 13 al 19 dice: Por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. Más bien, propóngase no poner tropiezo ni obstáculo al hermano. Yo de mi parte estoy plenamente convencido en el Señor Jesús de que no hay nada impuro en sí mismo. Si algo es impuro, lo es solamente para quien así lo considera. Ahora bien, si tu hermano se angustia por causa de lo que comes, ya no te comportas con amor. No destruyas por causa de la comida al hermano por quien Cristo murió. En una palabra, no den lugar a que se hable mal del bien que ustedes practican, porque el reino de Dios no es cuestión de comida o bebida, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por sus semejantes. Por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. El apóstol Pablo dice que si mi conducta hará caer al débil en la fe, debo abstenerme. El apóstol Pablo hubiera añadido algo más: que nadie pretenda hacer de su conducta la regla universal para todos los demás. Los seres humanos tenemos la tendencia a considerar que nuestra manera de hacer las cosas es la única perfecta, incluido el culto a Dios. O diciéndole de otra forma: sea lo que tienes entre manos, hazlo conforme a tu leal saber y entender. Pero recuerda que otro lo hará de otra manera. Haríamos bien en no olvidar que, en muchos casos, es nuestro deber tener convicciones, pero también dejar que los demás tengan las suyas, sin tomarlas por publicanos o pecadores. El apóstol Pablo exhorta de la misma manera a los corintios acerca del mismo tema. Dice: pues aunque haya los así llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, y por cierto que hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos. Y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Pero no todos tienen conocimiento de esto. Algunos siguen tan acostumbrados a los ídolos que todavía comen carne estando conscientes de lo que ha sido sacrificado a un ídolo. Y su conciencia se contamina por ser débil. Pero lo que conocemos no nos acerca a Dios. Lo que comemos, ni somos mejores o peores por comer o no comer. Sin embargo, tenga cuidado de que su libertad no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles. Porque si alguien de conciencia débil te ve a ti, que tienes este conocimiento, comer en el templo de un ídolo, ¿no se sentirá animado a comer de lo que ha sido sacrificado a los ídolos? Entonces ese hermano débil, por quien Cristo murió, se perderá a causa de tu conocimiento. Al pecar así contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, pecan ustedes contra Cristo. Por lo tanto, si mi comida ocasiona la caída de mi hermano, no comeré carne jamás, para no hacerlo caer en pecado. Qué palabras tan profundas y claras, ¿no es cierto? Verdaderamente, el mantener la paz entre los creyentes es un reto.
Oiga, dígamelo a mí. Mantener la unidad es sumamente clave y a veces parecería imposible. Muchas veces está deshecha por cuestiones de diferencias de opinión. Sin embargo, la Biblia nos exhorta a mudar a través del estudio de las Escrituras y a hacer uso de la verdadera libertad que tenemos en Cristo Jesús. Y por último, hablemos de la paz consigo mismo. Y al igual que el gozo, la paz del cristiano no depende de factores externos, sino de la comunión y la confianza depositada en Cristo Jesús. Esto no significa que una vez salvos no atravesamos por problemas, sino más bien que hallaremos el pronto refugio en Cristo Jesús. Juan 14:27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Cuando creemos que Dios es el que pelea por nosotros y no ponemos nuestra confianza en nuestras debilidades o factores externos, sino solamente en Él, entonces Dios nos otorga su paz en todo momento o circunstancias. En la actualidad, la ansiedad entre las personas ha crecido considerablemente y es causante de enfermedades cardiovasculares, y de allí que los cristianos necesitamos en nuestro corazón esa paz de Dios que Dios nos otorga. En su carta a los Filipenses, el apóstol Pablo nos enseña la manera de cómo mantener esa paz en nuestros corazones independientemente cuál sea nuestra situación, y esta es la oración. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acciones de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. El ser humano es vulnerable a todos los azares y circunstancias de esta vida, y esto es ya en sí una situación preocupante. Y en la iglesia, a las persecuciones normales se les añade la preocupación de querer llevar una vida piadosa en oposición al mundo. Por eso la solución del apóstol Pablo para ese problema que robaba la paz de los creyentes es la oración. Y para mantener nuestra paz debemos orar y ser agradecidos por todo lo que se nos ha dado. Presentar nuestras preocupaciones, metas, sueños o problemas a Dios en oración en todo momento y cualquier circunstancia para que la paz de Dios guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos. ¿Qué le parece el fruto de la paz? La paz que necesitamos para vivir bien, para vivir en armonía, para no tener enemigos, para bendecir a otros. Ahora usted dice: yo quiero tener esa paz. Muy buen deseo. Y este deseo comienza reconociendo a usted al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, como aquel que derramó su sangre para redimirlo, aquel que murió y venció la muerte, se levantó de la tumba al tercer día y vendrá por segunda vez para llevarlo a la patria celestial. Y todo eso lo resumimos en una oración, la oración de fe. Queremos que usted la haga. Dice: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo, y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos: gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Qué le parece? ¿Aceptó a Cristo? Maravilloso. Lo bendecimos por eso. Ahora, para mantenerse en Cristo, venga todos los días a esta palabra. Apréndala. Deje que el Espíritu Santo le enseñe. Busque obedecerla, ponerla en práctica. Y una vez que la he puesto en práctica, predíquela a otros. Otros necesitan también conocer estas maravillosas verdades.
Tenga tiempo de alabanzas porque el Señor se lo merece. Converse con Él a través de la oración que Él le va a contestar cada una de sus peticiones de acuerdo a su voluntad. Y venga a la iglesia, venga. Acá juntos seguiremos aprendiendo estas verdades que enriquecen nuestras vidas. Maravilloso el tema sobre la paz. Amén. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Tu palabra que cada día nos enseña. Esa palabra tan maravillosa que está presente cada día en nuestras vidas allí, llenándonos, enseñándonos, preparándonos, moldeándonos, Señor. Te damos gracias por ella, mi Dios. Y esta palabra va a ser enviada con el propósito, un propósito tuyo, Señor, que las personas se conviertan, que las personas encuentren la verdadera paz. Esta paz que no la da el mundo, que la da solo usted, Señor Jesucristo. Bendecimos esta palabra y la cosecha que va a traer. En el nombre del Señor Jesucristo decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos reenviando esta maravillosa palabra. Sigamos poniendo en práctica, porque si no ponemos en práctica no hemos ganado nada. Y nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.